Pero hoy día vamos a estar viendo una nueva área y algo donde Dios quiere recuperar la adoración de su propio pueblo a través de Malaquías 3, del 6 al 18. Y para graficar, te lo tengo aquí, una cosa que ya no se usa mucho. Bueno, quizás sí, los más vieja escuela todavía la usan, ¿no es cierto? Pero ya los millennials no saben muy bien qué son estas cosas. Pero esto se llama billetera. Se usaban hace algún tiempo atrás para guardar la plata aquí adentro. Eh, y las billeteras eran un reflejo como de, hace mucho tiempo más atrás, eran un reflejo de las cosas importantes de nuestra vida. Si acaso no estás familiarizado con usar billeteras, pero antiguamente eran o buscaban ser un reflejo de nuestra vida. Aquí tú guardabas tu plata y al mismo tiempo guardabas a tu familia. No sé si alguno de los más antiguos quizás todavía hace ese tipo de cosas, pero mucha gente guardaba aquí su plata y también tenía fotos de su familia dentro y ponían ahí los hijos, esas fotos que sacaban para los colegios, ¿no es cierto? El root. Y las tenían aquí también, la familia, junto con la plata. Porque no sé cuál era el objetivo de eso, pero como que te da la sensación de que la idea era tratar de recordar que las cosas importantes de tu vida, como la plata y la familia, y que la plata era para la familia, y cuando abrías tu billetera tú tenías ahí tu familia mirándote. Entonces no sé si ese era el objetivo, por lo menos, pero era algo muy cultural y que quizás algunos todavía en la vieja escuela lo siguen haciendo. Recordarte cómo usar tus recursos cuando abrías tu billetera. Ahí está mi familia y esta plata es para mi familia y usarla de una manera que honre a la familia. No sé si habrá sido ese el objetivo, pero era algo que ocurría y quizá algunos todavía lo hacen. Hoy día ambas cosas se llevan por separado. La plata en un lado, la foto en otro. La foto en el celular, la plata en la billetera. Entonces son cosas que se terminaron separando y una no se vincula con la otra. Dios me sirve quizás en la familia, pero no en la billetera, no en los recursos que manejo y que tengo y que provee. Y esto nos va a llevar a ver, y por eso te lo estoy mencionando, porque la adoración está vinculada profundamente a la administración de nuestros recursos. La manera en la cual administramos nuestros recursos dice mucho de nuestra adoración a Dios. Y eso es lo que Malaquías nos va a estar mostrando. Te lo voy a mostrar en dos secciones hoy día que vamos a estar viendo, pero básicamente la manera de administrar nuestros recursos va a reflejar nuestra adoración y va a reflejar nuestro servicio al Señor. Cuánto lo estamos adorando y cuánto lo estamos sirviendo. Esas dos cosas vamos a ver hoy día. Así que vamos a hablar no necesariamente mucho de plata, pero sí de los efectos que produce. Porque ya partiendo en el verso 6 en adelante, donde parte nuestra sección de Malaquías, Malaquías les tiene que recordar al pueblo que Dios nunca cambia. No sé si te diste cuenta de eso en la lectura. Aunque ellos sean infieles en su adoración y en su manera de usar los recursos. Mira el verso 6 al 8, dice, yo el Señor no cambio. Ahí le está explicando. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿No? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué tenemos que cambiar de la dirección en donde vamos? Esta es la seguridad que Malaquías le tiene que establecer en primer lugar a su pueblo antes de meterse al tema que los va a desafiar. Porque tiene que recordarle la seguridad que pueden encontrar en el Dios que tienen. Ningún otro Dios se presenta de la manera en que Dios se presenta en la Biblia. Cualquier otro pseudo Dios cultural cambia en base a ti, a cómo tú te portes. Si tú te portas bien, ese Dios no te va a amar. Te ama si te portas bien, te odia si te portas mal. Y así va a ir cambiando el Dios cultural, sea cual sea el que se te presente. Pero el Dios de la Biblia es completamente diferente. Siempre es el mismo. Siempre va a ser fiel a pesar de nuestra infidelidad. Así que cuánto mejor cuando podemos ser fieles al Señor. Cuánto más vamos a disfrutar de su bendición y una relación plena con Él cuando estamos siendo fieles. Imagínate. Es como cuando en el matrimonio, por ejemplo. Uno que sea infiel, la relación nunca va a ser plena y siempre va a estar dañada por esa actitud interna. Lo mismo ocurre con Dios. Él nunca cambia a pesar de tu infidelidad, de tu falsa adoración. Y probablemente la nación, Israel, a la cual Malaquías le está hablando, tenía una idea diferente de Dios. Tenía esta idea de que ellos eran fieles, ellos hacen todo bien,
pero Dios es infiel y es injusto. Probablemente esa era su idea de Dios. Y tener esa visión de Dios y de ti mismo, de que tú eres fiel y que Dios es infiel e injusto porque no hace la cosa como creo que debería hacerla, va a ser una tragedia si tienes esa visión de Dios. Por eso Malaquías les tiene que recordar esto. Pero Israel sigue cerrado a la idea de que necesiten arrepentirse de su infidelidad. Por eso les dice en el verso 7, la mitad, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Siguen endurecidos en que van en el camino opuesto. Típica persona cuando le dice, va por mal camino, no sigas por ahí. Y están empecinados en seguir por ahí. Lo mismo está ocurriendo con esta nación. Ahora, ¿cómo están siendo infieles? Ahí viene lo que te estaba mencionando. Verso 8 al 10, déjame leértelos. Ahí donde Dios les dice a través de Malaquías, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando, les dice Dios a través del profeta. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Hasta ahí vamos a llegar por mientras, pero date cuenta, el problema de Israel no era necesariamente que no estaban dando sus diezmos y ofrendas, no era el principal problema. El problema era la actitud de sus corazones al dar los diezmos y las ofrendas. Dios les dice que están robando no porque Dios le falte plata, porque se quedó corto y necesita que la gente le pague, sino porque no están adorando a Dios con sus recursos. No está la actitud que Dios espera al dar. No están administrando sus recursos de manera que refleje su adoración a Dios. Y ese es el gran problema que Dios le está advirtiendo a su propio pueblo. Y estos versos, si tú los lees así, son súper peligrosos, ¿sí o no? Pueden ser súper mal usados estos versos. Da a Dios para que Dios te devuelva, cuando tú los lees así a la pasadita. Y han sido usados para eso. Sé generoso y Dios te va a bendecir aún más, con más cosas. Y eso produció tanto daño también dentro de la iglesia, algunos contextos de iglesia donde versos como este sirven para pedir plata o para decirle a la gente que tienes que dar más y que Dios te debiera bendecir más. Y si Dios no te está bendiciendo porque tú no estás dando tanto. Pero lo que el pasaje está diciendo es algo completamente diferente cuando entendemos el contexto de Malaquías. Lo que Dios les está diciendo es que ustedes no son íntegros al dar. Ese es su tema central. Dan sin confiar en mi provisión. Ahí está tu problema, Israel, y quizás nosotros mismos. Lo que el pueblo está haciendo es retener parte de lo que estaba establecido dar como parte del acuerdo entre Dios y su pueblo. Se están dejando una parte porque no confían en que Dios va a proveer. La idea del pacto entre Dios y su pueblo era que ellos debían dar una parte como muestra de gratitud por lo que Dios les daba y también como expresión de su confianza a Dios, que siempre les proveería. Entonces, cuando daban, gracias Señor porque tú nos provees todo y porque tú nos vas a dar todo lo que necesitemos. Y por eso damos con esa confianza, pero esa confianza es la que no está en el corazón del pueblo. Ahí es donde están fallando y eso es lo que Dios les está diciendo que necesitan recuperar. Dan sin confiar. Voy a pagar todas mis cuentas en primer lugar, voy a tratar de sacar unas platitas para ahorrar aquí de lo que me vaya quedando, y si me queda algo, eso voy a dar como ofrenda, como diezmo. Probablemente era la idea que estaban teniendo ahí Israel en el Antiguo Testamento. Si es que me queda, voy a dar algo. Y así se está viendo esa falsa adoración del pueblo de Dios, acá en Malaquías. Ven a Dios como una institución de caridad, como antiguamente, no tan antiguo, hace un poco tiempo atrás nomás, en el súper, cuando iba a pagar en la caja, te preguntaban, ¿quiere dar parte de su vuelto a Fundación X? Sí, 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 ¿cuánto es? 10 pesos, ya, ok. Antes, hoy día no sé por qué ya no se hace eso, pero realmente algo pasó ahí, una ley, no sé. Pero antiguamente se hacía eso.
Y quizás esa es la manera en que Israel está viendo al Señor, como una institución de caridad. Eso que me sobra el vueltito, pum, para el Señor ahí. Y no es que a Dios le interese tanto la cantidad, sino que está más preocupado de la calidad de la adoración a través de los recursos. Por eso están bajo maldición, como Dios les dice en estos versos que hemos visto ahora, hasta aquí. Es decir, lo que Israel está haciendo es que está engañando a Dios. Le están diciendo, no confío en ti a la hora de dar, de administrar mis recursos. Yo lo voy a hacer a mi manera. Dios y el dinero se venden por separado, no van en la misma billetera. Por eso Dios los desafía en el verso 10 al 12, o la mitad del verso 10 en adelante hasta el 12, les dice, pruébenme en esto, ¿estás dando cuenta? Dándole espacio Dios a su pueblo para que lo prueben. Cuando generalmente en la Biblia tú ves que Dios dice, no me prueben, no me tienten, no pongan a prueba al Señor, ¿cierto? Pero Dios está diciéndole acá, pruébenme en esto. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se dan cuenta cómo Dios lo desafía? Finalmente la provisión está diciendo, está en mis manos. Yo soy el que proveo. Incluso si tú te dejas plata o das y confía plenamente en ti, porque yo siempre voy a estar proveyendo ahí. Los cultivos, los trabajos, los recursos vienen de Él, pero hay una falta de confianza ahí de su pueblo. Y ojo, porque no estamos diciendo que los recursos son malos en sí mismos, como que la plata es del diablo, no estamos diciendo ese tipo de cosas. Y ten cuidado con la plata que tienes, y si ganas mucho, ten cuidado, ¿no? Claro, sí, pero el problema es que el dinero en sí mismo no es malo, los recursos que tenemos, sino que nosotros podemos convertirlo en una bendición o una maldición. Podemos usar nuestros recursos para hacer más famoso a Dios, como vimos en el club de Jesús, al dar generosamente y confiar en su provisión, o para exaltarnos a nosotros mismos, hacernos más famosos a nosotros mismos y confiar en nuestra propia capacidad de proveer. Te aseguro que la segunda opción generalmente es la que más altera y destruye vidas de personas, cuando usamos nuestros recursos para autoexaltarnos y confiar en nosotros mismos. Es cosa de ver testimonios de personajes famosos nomás, que siempre en esas entrevistas cuentan cómo han tenido todo en la vida, han ganado tanta plata que no saben en qué gastarla, pero aún así siguen viviendo tan vacíos por dentro, como cuando no tenían nada, o menos. Finalmente esos recursos nunca terminan llenando ese vacío. Pero la generosidad que confía en la provisión de Dios, al principio puede que se sienta doloroso, como nos pasa a algunos, como que quiere ser generoso y cuesta, porque no es natural del corazón ser generoso. Pero al final siempre es extremadamente gratificante. Por eso Jesús mismo decía, o Pablo cita a Jesús cuando decía, hay más dicha en dar que en recibir. Vas a ser más dichoso cuando das que cuando recibes. Entonces deja de preguntarte a ti hasta aquí a dónde vamos, cómo tus propios recursos, lo que tú tienes y lo que Dios te provee, reflejan tu adoración a Dios. Si pudiéramos ver tu presupuesto en una tabla Excel, ¿qué nos diría tu presupuesto? ¿Quién es el centro de tu presupuesto? ¿Qué es lo que nos va a reflejar los números ahí? Dios es el centro, tú eres el centro. ¿Son una bendición para ti o una maldición los recursos? ¿En qué momento te cuesta quizás más confiar en su provisión? Te pasa como nos pasa a algunos que a fin de mes, donde empezamos a tiritar en la confianza de su provisión, hasta que llega el sueldo y ahí recién como que uno tiende a descansar y hasta el ánimo cambia. No sé cómo te afecta a ti eso, pero es bueno que podáis preguntarte. Si te das cuenta, no estamos hablando de diezmo u ofrenda necesariamente. No te quiero explicar hoy día cuánto funciona, cuánto tenés que dar. Estamos hablando de adoración. ¿Te estás dando cuenta? Porque tus recursos van a reflejar tu adoración. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Quién gobierna tu corazón? Y desde ahí va a fluir una administración de los recursos de una manera diferente, generosa.
libre en Cristo y que confía en su provisión. Por lo tanto, los recursos son un gran reflejo de nuestra adoración, en primer lugar. Y en segundo lugar, mi segundo punto es que los recursos son un reflejo de nuestro servicio a Dios. Que eso es lo que sigue diciendo desde el verso 13 en adelante. Si tienes tu Biblia ahí, léelo tú mismo. Pero si conectamos lo que hemos visto hasta aquí con el verso 13 en adelante, vemos que el pueblo se pone a alegar porque no vale la pena servir a Dios con mis recursos, con mi vida, con todo lo que soy. Mira lo que dice el verso 13 al 15. Aquí está el alegato de Israel. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué insolencia hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir su mandato y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Esto es lo que ocurre posiblemente cuando los recursos se convierten en el centro de nuestra vida. Comenzamos a desconfiar de su provisión y comenzamos a desconfiar de servir a Dios. Si es que acaso vale la pena o no servir a Dios, vivir para Él, disponer todo mi corazón para vivir para Él. ¿Vale la pena, sí o no? Y empezamos a tener la sensación de que no vale la pena invertir nuestras vidas y nuestros recursos al servicio de Dios, cuando los recursos toman el centro. Vamos a pensar que no vamos a estar ganando nada al ser generosos con nuestros recursos, al servir a otros con nuestra vida. No hay ningún beneficio inmediato para nosotros. Como si fuera un negocio donde tú pagas y te tienen que devolver al tiro algo para ti. No nos beneficia ser generosos hacia otros, invertir nuestra vida en otras personas, aparentemente. Podemos vivir mejor sin Dios. Ser como nuestros soberbios que desafían a Dios y les va mejor en la vida, parece. Mientras Dios le está diciendo a ellos, oye, las naciones los tienen que llamar a ustedes dichosos, como les dijo en el verso 12, porque van a ver su generosidad desbordante, van a ver su adoración a Dios a través de los recursos y van a ver que las naciones ustedes usan el dinero como una herramienta para adorar a Dios y no como un ídolo al cual se someten. Eso van a ver las naciones y decir, ellos son dichosos. Hay una manera diferente de vivir aquí en relación a los recursos. Pero ellos están haciendo lo contrario. Israel está diciendo, verso 15, le llamamos dichosos a ellos, a los soberbios. Es todo lo contrario a lo que Dios está esperando. A los que desafían a Dios, ellos son los dichosos, no nosotros. Porque Israel empieza, y el ser humano en general, a desear tener la vida que ellos tienen. A eso es lo que aspiro, tener lo que ellos tienen. Entonces, es ahí cuando empezamos a servir a aquello que aparentemente nos provee éxito, bienestar, comodidad, seguridad, identidad, etc. Si vemos que otros están siendo exitosos, que están saliendo con la suya, incluso si no están ni ahí con Dios, esa vida me empieza a traer porque me devuelve algo inmediato, me genera algo que quiero en este momento. Y empezamos a ver que no vale la pena servir a Dios porque parece que no ganamos nada. Mientras que servir a otro ídolo parece que está generando más ganancias. Entonces, la manera en que usamos nuestros recursos no solo refleja nuestra adoración, sino que a quién servimos finalmente. Bajo qué Dios estamos sometiéndonos. Por eso Malaquías termina poniendo el ejemplo de otros cristianos en estos versos. Otros cristianos en la historia para ellos, que sirvieron al Señor con todo, con sus recursos, con su vida, con sus tiempos, sus dones, etc. Mira el verso 16 al 18 cómo termina, les pone ese ejemplo. Les dice, los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Hay un libro que no sabemos si es literal o no, pero hay un libro que parece que se escribió de esta persona. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que les sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Como te digo, parece que hay un libro disponible en ese tiempo, tenían ahí un acceso a un libro, no sabemos si es literal o metafórico lo que está diciendo Malaquí acá, pero pareciera que había un libro lleno de ejemplos y testimonios de personas que confiaron en la provisión de Dios y que sirvieron a Dios con todo. Y les está diciendo, vayan a ver los testimonios de esas personas, para que sepan que aquellos que confían en mí no siempre necesariamente van a tener la mejor vida en el presente, pero van a estar seguros que van a tener la mejor vida eterna.
Van a experimentar mi compasión, como les dice ahí. Tendré compasión de ellos. ¿Qué otra manera de decir salvación? Van a ser salvos. Vayan a ver los testimonios de tantas personas que han sido generosos, han invertido sus recursos para el reino de Dios y han confiado en la provisión de Dios y han servido con todo. En otras palabras más actuales y sencillas, es como si Dios le estuviera diciendo a Israel: no te dejes encandilar por la atracción momentánea de estos 80 años en la tierra comparado con la verdadera vida que comienza para el resto de la eternidad. Por eso vale la pena servirme. Y este mundo no te encandile más que lo que tiene que encandilarte el mundo venidero, donde viviremos juntos y disfrutaremos y serviremos al Señor. De eso se trata la genuina adoración que Malaquías busca recuperar de su pueblo. Una vida integralmente sometida y entregada al servicio del Dios del universo, sobre todo en estas áreas. Y no es algo que parcelamos o segmentamos. Los recursos son un área donde Dios no está y todo el resto adora a Dios. Dios está llamando a su pueblo a recuperar esa adoración integral. Pero lo que vemos en la realidad es justamente lo opuesto, si te das cuenta. Falsa adoración tanto de su pueblo ahí como en la actualidad. Tenemos la misma tendencia a segmentar nuestra adoración. Hay áreas en las cuales Dios no se involucra. Porque aquí yo lo manejo esto. Por eso, necesitamos entender que el principal problema que Dios vino a reparar es un problema de adoración del ser humano, interno. Y para reparar eso, Dios mismo se tuvo que encarnar en su propio pueblo. Dios mismo tuvo que hacer lo que su propio pueblo no hacía. Tuvo que venir en persona a mostrar su extrema generosidad y servicio hacia una humanidad que lo único que le ofreció fue su pecado y su desprecio. Dios mismo vino a mostrar su generosidad y servicio. Y un buen ejemplo de eso, si te acuerdas, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, es la parábola que Jesús le contó a los fariseos a su alrededor acerca del hijo pródigo. Una súper famosa historia, parábola, donde Jesús ahí graficó exactamente lo que estamos viendo hoy día. Pródigo, el hijo pródigo, esa palabra pródigo significa despilfarrador. Una persona pródiga es una persona que despilfarra a grandes cantidades. Y le ponen el hijo pródigo porque el hijo pródigo, el hijo menor, despilfarró las riquezas de su padre en sí mismo. Un gran ejemplo de cómo no usar los recursos para adorar a Dios, obviamente. Y de esa manera desprecia a su propio padre, a quien tenía que servir. Y Jesús contó esa parábola para enseñar que en realidad el gran despilfarrador no es el hijo menor, sino que es el padre de la historia. El padre es el pródigo, el padre es el despilfarrador porque despilfarra gracia por montones, misericordia extrema y perdón a un hijo rebelde. Y es el gran centro del hijo pródigo, el padre pródigo, el gran despilfarrador de amor y gracia hacia un hijo que lo desperdició todo. Y eso el Padre lo hace a través de su único y perfecto Hijo en la cruz. En ese lugar objetivo y visible, vemos su extrema generosidad y servicios hacia todos los hijos rebeldes que han malgastado, no han servido al Padre. En la cruz, Dios nos muestra su extrema generosidad, no solo porque nos da plata ni cosas materiales, sino porque se da a sí mismo, enteramente, no un diezmo de sí mismo, todo de sí mismo, 100%, para salvarnos, perdonarnos y servirnos hasta la cruz, cuando aún así lo estábamos despreciando. Podríamos haber hablado hoy día de generosidad, de diezmo, cuánto dar y cómo administrar los recursos, y haberte mostrado un Excel y tienes que poner estos porcentajes, y bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Pero para llegar a eso, tenemos que hablar de su generosidad y su servicio extremo y pródigo, despilfarrador, para que recién ahí tú empieces a abrazar esa generosa gracia que Dios te ha dado, y recién ahí, cuando experimentas su generosa gracia, tu vida en torno a los recursos
va a comenzar a cambiar, o debiera comenzar a cambiar. Cuando tú dices, Dios me dio todo, no se diezmó a sí mismo, yo no puedo diezmarme a mí mismo tampoco para Él. ¿Cuánto más no voy a querer ser generoso con Él, con otros, servirlo a Él y servir a otros? Cuando he experimentado su generosa gracia y servicio. Y de tal manera que podamos finalizar adorándolo genuinamente, no de una manera parcelada ni segmentada. ¿Qué te parece si oramos para pedirle al Señor que antes de que tratemos de ser generosos, tratemos de servir más al Señor, podamos experimentar más su propia generosidad y su propio servicio? Que dimensionemos la magnitud de su generosidad con nosotros, que nos dio todo en Cristo, lo tenemos todo en Él, su amor, su misericordia, su gracia. De tal manera que eso transforme en primer lugar tu corazón. Y ahí recién empieces a pensar cómo voy a vivir en la generosidad de Dios con mis recursos. ¿Cómo con mis recursos voy a mostrar al Dios que adoro y que amo? ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor por esto? ¿Parece? De ahí vamos a cerrar. Padre, gracias por este tiempo y por tu palabra que nos recuerda en primer lugar tu extrema generosidad con nosotros y tu extremo servicio hacia nosotros. Bueno, a quienes no valía la pena servir, aún así tú estuviste dispuesto a servirnos por amor, Señor, por gracia, para mostrarnos tu despilfarro de gracia y de amor hacia nosotros. Te quiero pedir, Señor, que sea eso en primer lugar, antes que cualquier otra cosa, la que nos cautive el corazón para poder empezar a vivir una nueva vida de generosidad, de servicio a ti. Incluso cuando se ve que no vale la pena, que no hay retribución de vuelta, que parece que no ganamos nada, pero sabemos que lo tenemos todo y lo hemos ganado todo en Cristo. Así que, Padre, cambia nuestra manera de pensar a través de los recursos y que a través de esa herramienta que tú nos das, podamos adorarte a ti. Quizá hay personas que en esta área, Señor, no han dejado ser señoreados por ti. Te pido para que obres en nosotros, que en un área quizás sensible, que nos cuesta. Te pido que sea tu gracia la que transforme y quiebre y rompa esa coraza con la cual rodeamos los recursos para que nadie los toque. Quiebra tú, Señor, eso con tu gracia y con tu generosidad. En el nombre de Jesús. Amén.